Ya por último, pero no menos importante, doctor Daniel González, médico internista de la Universidad CES de Medellín, fellow de Oncología Clínica del Instituto, nos hablará sobre la terapia dirigida en inmunoterapia. ¿Es el futuro del paciente oncológico? Buenas tardes ya. En esta charla, pues un honor ser el último y pues muchas gracias a Silvia, a todos los organizadores por hacer esto, digamos, una realidad. Me parece de todas maneras llamativo, el único clínico dentro de los avances terapéuticos que invitaron a la terapia. Eso también habla del sesgo de los organizadores y pues me soy el encargado de dar esta charla de terapia dirigida en inmunoterapia es el futuro del paciente oncológico. Creo que esta charla hace 5 años hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido una charla en la cual sabemos para dónde íbamos en el futuro, pero ahora esta charla se me hizo mucho más difícil de enfocarla y afrontarla para que quedaran puntos claros y que obviamente es una opinión muy personal de lo que yo creo que va a ser el futuro de la oncología. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que les voy a empezar con un caso clínico para que resolvamos o quede claro en qué punto estamos en la enfermedad. Es una paciente de 16 años, nació en Venezuela, vivía en Cúcuta y iba a empezar un tratamiento oncológico en esa ciudad. En realidad lo inició, es una mujer muy joven, una niña que con una masa retroperitoneal grande, que llevó a síntomas, pérdida de peso y se hizo un diagnóstico de un liposarcoma mixoide. ¿Qué le dieron inicialmente? Quimioterapia, es el estándar de manejo en los liposarcomas sin importar la edad. Se le dio un esquema basado en antraciclinas, posteriormente tuvo una toxicidad, neurotoxicidad por ifosfamida. Después de esa toxicidad por ifosfamida decidieron cambiar el esquema de manejo por un alquilante, que es la carbazina, más doxorubicina, que también pues, es cardiotóxica. Después de varios ciclos nos llevó a cardiotoxicidad, entonces vimos que con la quimio tuvo neurotoxicidad, después tuvo cardiotoxicidad y la envían para que cirugía pediátrica pudiera hacer un rescate quirúrgico. Obviamente, pues viendo esta imagen, uno sabe que es difícil llevarla a un rescate quirúrgico, tenían implantes, una masa muy grande, obviamente no se pudo llevar a un implante quirúrgico y es remitido a la consulta de oncología para dar un tratamiento sistémico posterior. Ya habíamos visto que no podíamos dar medicamentos cardiotóxicos, no podíamos dar medicamentos neurotóxicos y quedaba una opción más. La opción más es la terapia dirigida. Aunque parezca ciencia ficción o parezca que no fuera de este país, le tomamos una biopsia líquida. Una biopsia líquida se toma en sangre periférica, una muestra común y corriente, se envía a Estados Unidos y me gustó ser el último en dar la charla porque no voy a tener que explicar mucho esto. Si es una secuenciación genética de siguiente generación, nos arroja un resultado que para nosotros fue una gran satisfacción o fue una grata sorpresa encontrar una mutación de fusión de NTRK. Es una fusión que es poco frecuente, menos del 1% de todos los tumores, pero cuando uno encuentra esta mutación, siempre van a ver la cara feliz del oncólogo. Por este estudio, más de 80% de tasas de respuesta en cualquier tipo de tumor, y esto nos llevó a tomar una decisión difícil, una niña menor de edad, con una terapia que iba a ser experimental pero dirigida, y en junta de tumores decidimos iniciar la lotrectinib, un medicamento que no está disponible en Colombia, pero sí hizo toda la solicitud como un vital no disponible. La niña, pues, es bien conocida en el instituto porque tuvo una grata, digamos, recuperación. Uno de los efectos adversos de este medicamento es el aumento de peso, entonces para ella fue algo muy bueno, subió de peso, se pudo graduar de la primaria, se llegaba a los controles inicialmente en camilla, después en silla de ruedas y ya después llegaba caminando con su madre. Y digamos, durante el tratamiento tuvo una muy buena mejoría. ¿Qué pasó? Empezó a tener una disminución de los conteos de blancos, un aumento del requerimiento transfusional, que eso no es explicado por el tratamiento dirigido. Eso es explicado por las toxicidades de la quimioterapia previa. Entonces aquí juntamos todo lo que nosotros no queremos ver en un paciente con quimioterapia citotóxica. Neurotoxicidad, cardiotoxicidad, mielotoxicidad, lo que llevó al fin de cuentas en una toxicidad de mediano plazo, que es una leucemia asociada a alquilantes, tanto la doxorubicina, tanto la ifosfamida y la dacarbazina, cualquiera de los tres pudo haber sido el causal, y finalmente la llevó a la muerte. Y entonces, ¿es este el futuro de los pacientes oncológicos, del tratamiento oncológico? No, no es el futuro, es el presente. ¿Cierto? En eso estamos aquí en Colombia haciendo terapias dirigidas, haciendo terapia basada en el perfil molecular de los pacientes y eso lo hacemos en el día a día.
Y si aquí hay alguien que le gusta la oncología o que están empezando a hacer oncología, nos va a tener que estudiar toda la vida. ¿Por qué? En los últimos 20 años, más de 400 nuevas indicaciones de tratamiento para enfermedades oncológicas, más de 120 medicamentos nuevos que han sido aprobados por la FDA. Y si a alguien le gusta la cardiología, pues puede empezar a cambiar de idea, porque ya la cardiología no es lo que llama la atención en la investigación. Más del 30% de los medicamentos que se aprueban año a año por la FDA están basados solamente en, digamos, terapias sistémicas en oncología, y vemos que en otras como endocrinología o cardiología, que son más taquilleras, en realidad menos del 10% están digamos, en nuevas terapias y en nuevas indicaciones a nivel mundial. Traigo estas gráficas que son, digamos, las más representativas, que es cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, en cuando los adenocarcinomas tienen una mutación dirigida, hay muchas opciones de tratamiento en cada uno de los pacientes. La más frecuente, alrededor del 30% en Colombia, es la EGFR. Tenemos en Colombia casi todos los medicamentos existentes a nivel mundial, como es el afatinib, el erlotinib, el gefitinib, el osimertinib, todos ellos disponibles para nuestra práctica diaria. Para los pacientes que son mutaciones o reordenamientos de la ALK, alrededor de un 7% de los pacientes, tenemos el crizotinib, tenemos el alectinib, y esperamos que para este año tengamos el brigatinib y el lorlatinib para tratamiento de estos pacientes. Otras mutaciones que son ya menos frecuentes, pero de todas maneras son importantes para tener en cuenta, las mutaciones del ROS1. Las mutaciones del ROS1 tenemos en Colombia aprobado el uso de crizotinib. Para mutaciones del BRAF tenemos aprobado el dabrafenib más trametinib. Mutaciones que son, digamos, del KRAS, vamos a tener como utilización de probablemente como vital no disponible del sotorasib, y otras mutaciones que están por debajo del 1%, como las fusiones de NTRK, tenemos aprobado para Colombia el uso del arotrectinib. Entonces vemos que de todas estas que uno creería que no tendríamos en Colombia, todas tenemos una opción de manejo, y por eso es que hacemos la búsqueda activa de biología molecular, como lo explicaba ayer el doctor Parra. Pero cuando no tenemos una de esas mutaciones, pues en Colombia también tenemos aprobaciones de utilizar inmunoterapia en combinaciones o sin combinación con quimioterapia. En Colombia tenemos aprobación de quimioinmunoterapia con pembrolizumab, tenemos aprobaciones de inmunoterapia sola con pembrolizumab, tenemos la combinación de quimio y doble inmunoterapia con quimioterapia más nivolumab más ipilimumab. Entonces en realidad tenemos una gran variedad de opciones de manejo en cáncer de pulmón cuando no tenemos una terapia dirigida. Entonces, nuevamente repito, esto es el presente, esto es lo que hacemos todos los días. En cáncer renal también tenemos indicación de utilizar terapia dirigida más inmunoterapia. Entonces aprobaciones en Colombia con pembrolizumab más axitinib, tenemos doble combinación de inmunoterapia con nivolumab más ipilimumab, y pues que posteriormente o en un futuro vamos a tener la posibilidad de utilizar nivolumab más cabozantinib o de utilizar pembrolizumab más lenvatinib. Todo esto en estas gráficas un poquito pesadas, pero lo que no queríamos mostrar es que esto sigue siendo, digamos, ya se convirtió en el uso diario de nosotros en oncología. Y pues esta gráfica creo que la hemos mostrado 4 o 5 expositores, pero digamos que interesante que Robert Weiberg en el 2000 tenía alrededor de 6 de los hallmarks of cancer, para el 2011 ya eran 10, para el 2022 ya son 14, esperemos que se retire para que nos tenga que seguir torturándonos cada vez a los fellows de oncología con todos estos drivers, y pues vemos que en realidad son muchas cosas las que tenemos que estar pensando cuando vamos a hacer un tratamiento con cáncer, y esto también va a llevar a que la terapia dirigida no siempre sea efectiva. Vemos que solamente afectando una vía no va a ser suficiente para frenar el cáncer. Entonces, aunque en el futuro o en el presente estemos utilizando terapia dirigida, eso no significa que el tumor no pueda hacer cambios transcripcionales, cambios epigenéticos, cambios de plasticidad, cambios en cuanto a la supervivencia, evadir la mortalidad, evadir el sistema inmune, que nos van a llevar a que la terapia no sirva como uno quisiera. En cuanto a la inmunoterapia, esta es una gráfica que me gusta mucho mostrar en las charlas cuando voy a hablar de inmunoterapia, que es el ciclo inmune del cáncer. Este es un ciclo normal que se da en todos los tumores, y es un ciclo que está presente, que va desde que el tumor se muere una célula, presenta un antígeno que el cuerpo reconoce como algo nuevo, como algo que no es normal. Ese antígeno va a ser presentado por las células presentadoras de antígenos en los linfocitos, y va a haber una expansión en esos linfocitos, principalmente natural killers y linfocitos CD8, que va a llevar a que esa expansión migren por todo el cuerpo y vayan y busquen dónde está el tumor, hacen toda la parte de diapédesis y digamos del
digamos, del seguimiento, de buscar dónde está ese antígeno que les presentaron en en el ganglio linfático, va a reconocer el tumor, se va a activar la célula y pues va a destruir ese tumor, perpetuando el ciclo. Al destruir el tumor aparecen nuevos neoantígenos y se perpetúa el ciclo de la inmunidad. El problema más grande es que hay tumores que evaden toda esta parte del ciclo. Entonces tenemos algunos tratamientos que van a impactar en alguno de los 7 pasos del ciclo de la inmunidad. Los que, digamos, más frecuentes que vamos a utilizar son los inhibidores del punto de chequeo. Van a actuar en el punto número 3 en cuanto se va a ver la presentación del antígeno en el ganglio linfático haciendo una expansión clonal con los inhibidores del CTLA4, y también en el punto número 7 en cuanto cuando el tumor expresa PDL1, que es un inhibidor de la activación de los linfocitos CD8. Al inhibir ese PDL1 pues se va a poder activar ese linfocito CD8 o esa natural killer, y va a poder llevar a que sus granzimas y enzimas puedan destruir la célula tumoral. Entonces, obviamente esto nos lleva a una activación del sistema inmune. La activación del sistema inmune, como les dije, punto número 3 en el ganglio linfático, punto número 7 en el punto del tumor, y son los 2 medicamentos que más frecuentemente vamos a ver en la práctica clínica usual, que es los inhibidores del CTLA4, que los inhibidores del CTLA4 lo que va a permitir es que esa molécula de B7 se asocie con, digamos, su coestimulador en el complejo mayor de histocompatibilidad, y va a llevar una expansión clonal de esos linfocitos. Obviamente, cuando uno lleva una expansión clonal de linfocitos de una forma disregulada, puede llevar a más eventos adversos inmunomediados. Entonces, sabemos que cuando utilizamos medicamentos inhibidores del CTLA4 va a llevar a una mayor proporción o a un mayor porcentaje de eventos adversos inmunomediados que pueden ir hasta el 50% de los pacientes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Entonces, el hipotiroidismo, la colitis, la insuficiencia adrenal, la insuficiencia, digamos, también de la hipofisitis, son, digamos, los más frecuentes cuando utilizamos los inhibidores del CTLA4. Cuando uno activa el linfocito específicamente en el tumor, que son los inhibidores del PD1 o los inhibidores del PDL1, va a llevar a que uno esperaría no tanta, digamos, eventos adversos inmunorrelacionados. Están alrededor entre el 8 al 10%, casi que 30 o 40% menos de lo que utilizamos cuando utilizamos un inhibidor del CTLA4. Y además es más específico para llevar a activar esos linfocitos que están en el infiltrado tumoral. Obviamente, para que estos medicamentos puedan tener un efecto, pues hay que tener linfocitos en el tumor. Si uno no tiene linfocitos en el tumor, pues es imposible que la inmunoterapia pues tenga algún efecto. Y acá, entonces, ese era el primer paso, pues mirar si tenía un infiltrado linfocitario en el tumor, lo que conocemos como TILs. Pero ya nos dimos cuenta que no solamente es importante tener un infiltrado linfocitario, es importante todo lo que está en el microambiente y si ese infiltrado linfocitario es activador o inmunosupresor. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya no solamente importa tener linfocitos, sino que esos linfocitos tienen que ser CD8. Ya no importa tener macrófagos, tienen que ser macrófagos M1. Ya no importa tener células mieloides, porque ya sabemos que las células mieloides derivadas supresoras nos disminuyen el efecto de la inmunoterapia. Y sabemos que hay algunos tipos de tumores que son más, digamos que nosotros sabemos que se predispone a que nos lleve a una mejor, digamos, eficacia o a una mejor, digamos, desenlace oncológico en los pacientes que están con inmunoterapia, principalmente los tumores derivados de los virus. Entonces sí, hay virus que dan tumores. El virus más importante que da tumores, o la parte clásica que sabemos, es el carcinoma de Merkel. El poliomavirus asociado al carcinoma de Merkel, pues esa infección va a llevar a que el tumor sea de un rico infiltrado, y que ese rico infiltrado linfocitario va a ser un rico infiltrado linfocitario inflamatorio, y ese rico infiltrado linfocitario inflamatorio pues va a llevar a una muy buena respuesta a la inmunoterapia. Pero digamos, al otro lado hay tumores que no tienen infiltrados linfocitarios o no tienen vasos que lleven a ese infiltrado linfocitario, o digamos que tienen un microambiente que es inmunosupresor, y eso se da más en personas adultas, en personas que uno utilizó antibióticos y cambió todo lo que es el microbioma, en personas que tienen una alta exposición al sol, y eso lo vemos principalmente, por ejemplo, en los sarcomas. Son tumores que tienen poca vascularización, tienen un cambio epitelio mesenquimal que va a llevar a que esos neoantígenos no sean tan fuertes y que la inmunoterapia pueda llevar a tener 0% de tasas de respuesta. Nuevamente,
recalcando, esto es el presente, estas son las indicaciones de inmunoterapia que están aprobadas en Estados Unidos. Entonces tenemos aprobaciones de múltiples medicamentos anti-PD1 y anti-PDL1, de los cuales en el mundo occidental tenemos el pembrolizumab, el nivolumab, el atezolizumab, el avelumab y el semiplimab, en los cuales los podemos utilizar principalmente en pulmón, en mama, en todo lo que es gastroesofágico, en colon, en vejiga, en riñón, en piel, en melanoma, entre otros, ¿cierto? Entonces ahí vemos que son la gran mayoría de las cosas que tenemos aprobaciones y que utilizamos en el día a día. Cuando uno espera, o qué esperamos nosotros de la inmunoterapia, esperamos que sea mejor que la quimioterapia en los pacientes bien seleccionados, esperamos que la combinación de doble inmunoterapia va a llevar a una activación clonal en el ganglio, más una activación específica en el tumor, lo que nos va a llevar a una mejor tasa de respuesta. Y esto se ha visto en algunos estudios clínicos y en algunos modelos tumorales, principalmente en melanoma, que la combinación de dos inmunoterapias pues va a llevar una mejor respuesta a los pacientes. También lo vemos en algunos casos específicos de cáncer de pulmón, en cuales los tumores no son tan inmunoactivados y al llevar una expansión clonal más el uso de un anti-PD1 pues va a llevar unas mejores tasas de respuesta. En terapia dirigida, creo que ya les mostré más o menos en pulmón qué hacemos con la terapia dirigida, pero quería traer qué son las cosas nuevas o qué en realidad sí va a ser presente y futuro en cuanto a la terapia dirigida. Y es el uso de anticuerpos medicamento conjugado. Eso hace parte, digamos que son una combinación de tres cosas. Un anticuerpo monoclonal, que puede ser humanizado o no humanizado, que va a ser específico contra una proteína propia del tumor y que va a estar asociado a un enlace. Este enlace tiene que tener unas particularidades específicas, que es un enlace que se puede disolver por los lisosomas específicos de los tumores, y asociado a eso tiene que haber un medicamento, generalmente citotóxico, ojalá utilizando un inhibidor de topoisomerasa 1, como es el SN18, y que este medicamento va a llevar una carga, digamos, de citotóxico específica al tumor. Cada una de las bolitas que ven ahí en la gráfica es una quimioterapia o una carga de quimioterapia. Entonces, en este caso, el trastuzumab deruxtecan tiene 8 bolitas, entonces tiene una relación de 8 quimioterapias por cada anticuerpo. En este caso, digamos, otro también de los medicamentos de anticuerpo droga conjugada es el sacituzumab govitecan, que utiliza un antígeno que es diferente, es el antígeno TROP2, que es un antígeno que está en muchas células epiteliales cancerosas, entonces se podría utilizar en muchos tipos de tumores, y está lo mismo asociado a un enlace que se puede disolver por lisosomas específicos de los tumores, y está asociado a un medicamento muy similar al deruxtecan, que en este caso también es un inhibidor de topoisomerasa 1, es un SN18, que lo que va a llevar es que cuando se libere dentro de la célula, pues ya va a llevar específicamente al tumor una alta carga de quimioterapia, en este caso 7.6 a 1, entonces tiene 7.6 cargas de quimioterapia por cada anticuerpo que inyectemos en el paciente. ¿Y qué hacen estos medicamentos de interesante? Hacen, digamos, específicamente a tumores que expresen ese antígeno, sea HER2, sea TROP2, sea factor tisular, sea algún otro de los antígenos que se están descubriendo en el día a día, como el HER3, entre otros, y va a liberar el medicamento específicamente dentro de las células tumorales. Ese medicamento, al tener una alta carga citotóxica, se va a liberar y va a destruir esa célula. Pero esa célula no solamente es la que se va a destruir, va a tener un efecto espectador. Ese efecto espectador lo que va a destruir son células que rodean ese tumor que expresaba ese antígeno y las va a destruir de igual manera. Entonces, por eso, este medicamento es mucho más potente que utilizar anticuerpo solo o medicamento solo. ¿Listo? Esta es otra de las tecnologías nuevas, que son anticuerpos bivalentes. Son anticuerpos que un solo anticuerpo, cada uno de los brazos va dirigido contra una proteína diferente. En este caso, el amivantamab está contra una proteína de tirosina quinasa, que es el EGFR, y otra proteína de tirosina quinasa, que es el MET. En los tumores de pulmón que progresan a medicamentos anti-EGFR, alrededor de un 20% puede tener amplificaciones del MET como su mecanismo de resistencia al medicamento. Entonces, al utilizar un anticuerpo que inhiba las dos cosas al mismo tiempo, pues nos va a llevar una mejor respuesta. Y estos anticuerpos no llevan ninguna quimioterapia, como los que dije anteriormente. Entonces, ¿cómo hacen el efecto, digamos, de respuesta al paciente? Pues tienen tres mecanismos de acción. Lo primero,
pues van a inhibir que el ligando se una, entonces van a disminuir la cantidad de señalizaciones que se va a dar por ese receptor de tirosina quinasa. Lo segundo, pues va a interiorizar ese receptor, entonces el receptor va a quedar inhabilitado para que se active toda la cascada de segundos mensajeros. Y lo tercero, que es digamos, la muerte celular mediada por células, puede resultar redundante, pero es que ese anticuerpo en su fracción cristalizable, o sea, en la cola, es un antígeno que no es reconocido por el cuerpo como algo raro. Entonces, se unen a ese antígeno, principalmente macrófagos y natural killers, y van a hacer una muerte mediada celular. Es decir, ese macrófago o ese natural killer se va a comer la célula tumoral pensando que ese neoantígeno que expresé por la proteína del medicamento, pues va a ser digamos, algo que no es normal en el cuerpo. Entonces, utilizamos también la inmunidad innata dentro del tratamiento de los pacientes con cáncer. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Cosas que no sabíamos que iban a pasar. No sabíamos por qué pasan tampoco todavía. Entonces, hay un evento adverso, que es la neumonitis o la enfermedad inflamatoria pulmonar asociada a los anticuerpos medicamento conjugados, que se da en un porcentaje importante de pacientes. Entonces, ustedes, digamos, pensarían, bueno, es el efecto espectador por metástasis pulmonares. No todos los pacientes tenían metástasis pulmonares. Entonces dijeron, listo, entonces es porque hay receptores de HER2 en los alvéolos y los reconoce y afecta y ataca los alvéolos de forma equivocada. Pues también se da con los TROP2, entonces tampoco es asociado a esos antígenos. Y digamos que eso es importante tenerlo en cuenta porque se da frecuentemente en estos pacientes con anticuerpos conjugados. Esta tabla simplemente la quise traer, que la hice para esta presentación específicamente, para que comparen la columna de la derecha con el resto de los números de forma muy visual. Vemos que todo lo que son todo lo que son terapias dirigidas en inmunoterapia, en muchos casos dobla o es el triple de la supervivencia que nos daban los medicamentos estándar. Digamos, el éxito más grande que tenemos al día de hoy es el melanoma, donde la quimioterapia daba 9 meses de mediana supervivencia global y la doble combinación de inmunoterapia estamos alrededor de 6 años de supervivencia global. O sea, sí, casi que quintuplicamos esa supervivencia, y lo más importante de eso es que hay largos supervivientes. Hay pacientes que, como decía Eliberto, no sabemos qué va a pasar con ellos porque están sin cáncer, están en tratamiento y pues han superado las expectativas que esperábamos de ese tratamiento. Ahora sí, después de esta breve introducción, ¿qué es el futuro de la oncología? El futuro de la oncología es la indicación agnóstica. La indicación agnóstica desde el año 2020 nos hablan de que la FDA dice esto es algo nuevo, es algo que no sabemos qué hacer con esto, porque hay medicamentos que van dirigidos específicamente a una alteración biológica del tumor, que esa alteración biológica del tumor nos va a llevar a unas tasas de respuesta que son superiores al medicamento estándar y que no están basados en histología. Entonces es simplemente por una alteración molecular, ofrecemos un tratamiento sin importar el tipo de tumor o el estirpe tumoral que tenga ese paciente. Algunos ejemplos, el que mencioné anteriormente con nuestra paciente, la arotrectinib, unas tasas de respuesta por encima del 80%, sin importar el tumor. Cada color es un tumor distinto y vemos que todas tienen tasas de respuesta. Al lado derecho de su gráfica vemos el dabrafenib más trametinib, pacientes que tenían mutaciones del BRAF también. Todos los pacientes, casi la gran mayoría de los pacientes responden al tratamiento que inhibe el BRAF e inhibe el MEK. Y pues digamos, pero para no quedarnos atrás con que me sentí mal porque los cirujanos estaban presentando más estudios que nosotros. Entonces, estos son pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, como decía Silvia, pacientes que con la combinación de nivolumab más ipilimumab, más del 95% de los pacientes tenían unas tasas de respuesta más del 90%. Entonces, digamos que les paso también a los cirujanos, que no está la doctora Juliana para que me regañe, pero ¿será que tenemos que operar a esos pacientes? Esa es la pregunta que se nos viene a futuro, con tasas de respuesta que son más del 95% y muchos pacientes que tienen tasas de respuestas completas con el uso de nivolumab más ipilimumab en pacientes con inestabilidad microsatelital. Y una tabla en la cual muestro que en realidad las indicaciones agnósticas que están aprobadas por la FDA en para inestabilidad microsatelital, el uso de inmunoterapia, pacientes que tengan mutaciones del BRAF B600E, utilizar dabrafenib más trametinib, todos los que tengan mutaciones de NTRK para utilizar larotrectinib o entrectinib, y creo que las mutaciones del RET son poco frecuentes, pero se puede utilizar el percatinib como un uso de indicación agnóstica.
¿Cómo veo el futuro? Digamos que lo veo así, veo que al todo paciente se le haga un test molecular, una biología molecular, para poder hacer un virus casi tiene una mutación genética y secundario a esa mutación genética hacer un tratamiento dirigido. Yo creo que ese es el futuro y ese es el presente en el que estamos trabajando, en hacer la gran mayoría de nuestros pacientes tengan un perfilamiento molecular para saber qué tratamiento es el más efectivo y pasar de dar esas quimioterapias citotóxicas con todos esos eventos adversos que les mostré previamente a utilizar medicamentos dirigidos que nos pueden dar menos toxicidad y mayor eficacia clínica. Entonces, la inmunoterapia y la terapia dirigida es el presente. Lo repito porque digamos que es lo que hacemos en nuestro día a día, es lo que estamos buscando hacer en cada uno de nuestros pacientes, ya no damos quimioterapias a ciegas. Eso, digamos que las dos cosas, tanto la terapia dirigida como la inmunoterapia, nos ha llevado a aprender de nuevos eventos adversos. Ya aprendimos de los eventos adversos inmunorrelacionados, ya no se nos mueren tantos pacientes asociados a ese tratamiento. Con esas terapias anticuerpo, medicamento conjugado, también aprendimos a hacer un diagnóstico temprano de la neumonitis y un tratamiento temprano con esteroides. Entonces también, digamos, en los últimos estudios ya no se han muerto pacientes con el uso de estos medicamentos y pues digamos que lo que veo a futuro es utilizar terapias diagnósticas en lo que se ve en el corto plazo, el uso de trastuzumab deruxtecan en cualquier tumor que tenga amplificaciones o en realidad amplificaciones o mutaciones del HER2, pues nos van a llevar a que el tratamiento en oncología vaya a ser siempre más dirigido. Y ya, muchas gracias a todos y a la Silvia sobre todo por la organización de este evento.